Una de las expediciones o de los episodios más apasionantes de la conquista del Polo Sur son las expediciones protagonizadas y dirigidas por Robert Falco Scott, de Gran Bretaña, y Roald Amundsen, de Noruega, en donde realmente realizaron una verdadera carrera por conquistar el Polo Sur geográfico. Entre 1902 y 1903, el capitán Scott realizó un viaje de exploración en el Antártico como parte del Año Internacional Antártico. Esta experiencia fue lo que lo decidió a intentar, en 1911, tratar de llegar al Polo Sur geográfico. Tras el fracaso de Shackleton por alcanzar el polo, si bien llegó a 180 kilómetros, no lo logró, Scott decidió intentar alcanzar el Polo Sur precisamente por la misma ruta que había elegido Shackleton, dado que ya tenía antecedentes y cierta cartografía. Es la ruta a partir del Mar de Ross, pasando por el glaciar de Vermont y llegando a la meseta polar. Una ruta compleja, difícil, sobre todo en la parte del glaciar Vermont, que tiene un gran desnivel desde lo que es la calota de hielo hasta la meseta polar, que como sabemos está alrededor de 2.800 metros de altura. Partió hacia el Polo Sur en una nave, el Terranova, y mientras tanto, Roald Amundsen, quien originalmente quería conquistar el Polo Norte, pero enterado de que Peary de los Estados Unidos ya lo había logrado, él o Cook, hubo una disputa a ver quién realmente había llegado primero al Polo Norte, decidió cambiar su objetivo y dado que el Polo Norte ya estaba conquistado, decidió ir hacia el Polo Sur. En un escueto telegrama, le avisa a Scott, que todavía no había arribado al Antártico, de que hacía proa con su expedición hacia el sur, lo cual indudablemente preocupó mucho al grupo expedicionario de Scott. Ambas expediciones partieron del Mar de Ross y si bien no partieron de la misma posición, ambas tenían cierta decisión de hacerlo por ese sector de la Antártida. La ubicación elegida por Amundsen para instalar su base estaba 100 kilómetros más cerca del Polo Sur que la de Scott. No obstante, ambas expediciones salieron hacia el Polo Sur con una diferencia de muy pocos días. Amundsen partió hacia el Polo Sur 12 días antes que Scott. Esto ocurrió a fines de 1911 y el viaje de Amundsen, un viaje planificado, un viaje en el cual estaba previsto que parte de los perros que iban a tirar de los trineos iban a ser comidos por los otros perros. Es decir, estos animales iban a ser utilizados también como alimentación de los perros. A medida que los víveres de los expedicionarios fueran disminuyendo, iban a hacer falta menos perros para tirar de estos trineos. Totalmente planificado, era una costumbre muy típico de los pueblos nórdicos de Europa. En cambio, Scott decide llevar ponis de Manchuria y perros. Los ponis se enterraban en la nieve y hubo que sacrificarlos al poco tiempo de iniciar la expedición. En realidad, la expedición de Scott tuvo una serie de fallas de planificación que en definitiva le costaron la vida a los 5 integrantes que llegaron al Polo Sur. El grupo de Amundsen llega al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911 y 33 días después, ya en enero de 1912, arriba el grupo de Scott, encontrándose con la carpa y la bandera noruega en este lugar geográfico. Esto indudablemente desmoralizó mucho a su grupo, quien tuvo muchas penurias a su regreso que terminaron en un trágico final con la muerte de los 5 miembros que habían arribado a la latitud 90. Dentro de las decisiones incorrectas que tomó Scott y que en general hoy se entiende que fueron las causas de la tragedia, se contaban, por ejemplo, Scott tenía organizado grupos de a 4 personas en cada carpa con víveres racionados para 4 personas y a último momento antes de salir hacia el Polo Sur agregó un 5º miembro, lo cual desequilibró los consumos, desequilibró las comodidades en la carpa y trajo una serie de inconvenientes. Incluso este 5º miembro no tenía esquíes, iba solamente con botas de nieve, lo cual también demoró al resto del grupo. A su regreso, la expedición de Scott traía material geológico, rocas en los trineos, mucho peso, mal alimentados,
con este problema de los víveres que no alcanzaban, y es así como primero murió uno de los expedicionarios Evans, ni bien se llega al glaciar Bredmore. Posteriormente, un miembro de la Real Armada Británica, el capitán Oates, quien tenía una seria lesión por congelamiento en un pie, quien prácticamente se suicidó porque, para no frenar a sus compañeros, decidió salir de la carpa. Se despidió diciendo que tenía algo que hacer y nunca más regresó. Los 3 miembros continuaron hasta llegar a las proximidades de un depósito de 1 tonelada de comida, 1 tonelada de víveres. Llegaron a 11 millas de este depósito, conocido como One Ton Depot, y lamentablemente una tormenta los paralizó en ese lugar y nunca pudieron llegar hasta el depósito, muriendo de inanición y escorbuto a 20 kilómetros de un depósito con 1000 kilos de alimentos. Los cuerpos de la expedición de Scott fueron encontrados al año siguiente por un equipo de rescate que trataba de averiguar qué era lo que había ocurrido con los expedicionarios, y mientras tanto el grupo de Amundsen, quien había resuelto magníficamente el plan de expedición, regresaba para contarle al mundo que eran los primeros en alcanzar el Polo Sur a bordo del buque que los había llevado hasta ahí, el Fram, que todavía está en Noruega como barco museo y puede ser visitado por los turistas que llegan al lugar.